Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 814 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios Supremo, Jehová de los ejércitos, te adoramos, te alabamos, te enaltecemos, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres digno de toda suprema alabanza y reconocimiento, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro Dios y Salvador, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por este día, por la salvación que nos has otorgado, Señor, por el perdón que nos das por nuestros pecados, Señor, por la sangre preciosa que tu amado Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra que nos alumbra nuestro caminar, Señor. Por favor, Señor, te pedimos en su nombre que nos hables en esta mañana y permitas, oh Señor, que seamos tierra fértil, Señor, que recibamos tu palabra, Señor, con gozo y que nada ni nadie la arranque de nosotras, Señor, para que de esa manera tú seas glorificado con la cosecha que produzcamos, Padre. En tu nombre oramos, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel capítulo 28. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y hoy vamos a volver a estudiar los versos del 3 al 7, porque esta es la segunda parte, mujeres hermosas. Todavía nos queda mucho que aprender de esta pequeña porción. Dice la palabra del Señor así: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hasta ahí leemos. Amén. Dice el verso 4 que los filisteos acamparon en Sunem. ¿Saben dónde se ubicaba geográficamente Sunem, mujeres hermosas? En el territorio de la tribu de Isaacar, cerca de donde vivía la adivina. Territorio que, si era de la tribu de Isaacar, significa que era de los israelitas, o sea que los israelitas lo habían poseído en un principio, pero como Saúl andaba perdiendo el tiempo buscando a David para matarlo, pues había descuidado su propia tierra y los filisteos ya se habían apoderado de esa región. Y ahora Saúl, al verlos bien cerquita, ¿verdad? Pues entonces por eso tuvo gran temor, porque sabía que estaba en gran aprieto, ¿verdad? Su mejor soldado, que era David, pues se había ido de él por culpa de él mismo, ¿verdad? Y ahora Saúl estaba sin poder. Pero ¿saben qué? Eso mismo sucede con nosotros, mujeres hermosas, cuando perdemos tiempo y energía peleando con nuestros propios hermanos. Y cuando el enemigo nos ataca, estamos solos y sin energía. No perdamos nuestro tiempo y energía peleándonos entre nosotros mismos. Mejor unámonos como hermanos, como iglesia, como familia, y oremos para que estemos bien preparados para que cuando el enemigo nos ataque, entonces podamos vencerlo y él no nos venza a nosotros. Amén. No fue hasta que Saúl tuvo miedo de verdad que entonces buscó a Dios. Aquí se cumplió la Sagrada Escritura de Isaías 55, versos 6 y 7, que dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio para perdonar. Amén. Cuando Dios dice busquen mientras puede ser hallado, ¿verdad? Significa que llegará el momento en que Dios no se va a dejar encontrar, como le sucedió aquí a Saúl, que lo buscó y Dios no lo dejó que lo encontrara, ¿verdad? En Jeremías 29, versos 11 al 13, dice el Señor: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y veréis y oraréis,
Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. O sea, Dios se deja encontrar por los que le buscan de todo corazón, para obedecer lo que Él les diga, ¿verdad? Y Saúl no estaba buscando a Dios de corazón para obedecerlo, y con un corazón contrito y humillado, arrepentido, sino solamente lo buscaba para que le dijera cómo defenderse de los filisteos y de esa manera no morir, ¿verdad? Quería que Dios peleara por él para que él se salvara, ¿verdad? Por favor, mujeres hermosas, acompáñenme a leer Proverbios capítulo 1. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1. Si tienen su Biblia, acompáñenme a leer para que juntas aprendamos. Vamos a leer Proverbios 1. Vamos a leer los versos 23 al 33, 10 versículos. Dice la palabra del Señor así. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Mujeres hermosas, aquí en el verso 23, Dios le habló a Saúl, ¿verdad? Estaba hablando, bueno, nos habla a todos, ¿verdad? Pero como en este caso estamos estudiando la historia de Saúl, aquí en el verso 23, ese versículo le iba a Saúl, ¿verdad? En los versículos 24 al 30, Saúl ignoró a Dios, ¿verdad? Es lo que aquí nos está mostrando el Señor con este proverbio, ¿verdad? En el verso 26, Dios se rió en su cara de Saúl de verlo con miedo. En el verso 31, Saúl cosechará lo que sembró y se comerá el fruto de su maldad, o más bien se comió el fruto de su maldad, ¿verdad? Y en el verso 32, su propio desvío de Saúl y de sus criados los mató. Y el verso 33 es para nosotras. Mas el que me oyere y habitara confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo, mujeres hermosas, mírate en el espejo de Saúl. Si no quieres que yo cierre mis oídos a tus oraciones y me ría de ti en tu propia cara, ¿verdad? Cuando te vengan los problemas, entonces escúchame y obedéceme para que de esa manera vivas tranquila y sin temor del mal, ¿verdad? En este versículo, mujeres hermosas, podemos ver que Dios nos habla de alguna manera parecido con el Salmo 91. En el Salmo, si están familiarizadas con la palabra, en el Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien yo confío, ¿verdad? Bueno, mujeres hermosas, este versículo, ¿verdad? Último, va en conjunto con ese Salmo 91. Solo los que habitemos bajo el abrigo del Altísimo vamos a morar bajo su sombra y tendremos su protección y nos va a cuidar de todo mal. Amén. Así que, ¿queremos que Dios nos escuche y nos cuide? Asegurémonos entonces de hacer de nuestro Dios nuestro hogar permanente. O sea, que no solamente vayamos a Él en tiempos difíciles de visita, ¿verdad? Sino que sea nuestro estilo de vida para estar siempre hablando con Él y escuchándolo. Amén. Hay gente que solamente va al Señor cuando le va mal, como Saúl, ¿verdad? Pero de ahí nunca van, ¿verdad? Y cuando consultan a Dios, quieren que Dios les conteste, ¿verdad? Y así no es. Dios no les va a contestar. Es por eso que muchos oran y no ven respuesta, porque no viven
en Dios, solamente van de visita de vez en cuando se encuentran en aprietos como Saúl, ¿verdad? Me pregunto, ¿por qué Saúl no usó a la adivina para consultar a Dios? Si eso es lo que quería hacer en un principio, que no. Porque él mismo sabía que era pecado consultar a los adivinos, pero pensó que pues pedir hablar con Samuel era menos pecado, ¿verdad? Y muchos así piensan, que mientras no ofendan a Dios directamente, pues el pecado no es tan grande o de plano no es pecado, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar una persona, mujeres hermosas, que no tiene una relación con el Señor y su Hijo Jesucristo? Imagínense nada más, hasta el punto de ir a consultar a una bruja. Háganme el favor, ¿verdad? ¿Por qué consultar? ¿Cómo se dice? ¿Por qué consultar a un adivino? ¿Verdad? Porque esa es la palabra que usa el Señor, pero pues es lo que significa una bruja, ¿verdad? ¿Por qué consultar a un adivino o a una adivina, ¿verdad? Para que nos diga con quién nos vamos a casar o que nos diga si vamos a ser prósperos o no, ¿verdad? Que nos depare el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Acaso Dios no nos lo puede decir con su santa y bendita palabra? Claro que sí. Pero como la gente no quiere escuchar a Dios directa y completamente, pues solamente van a que les digan lo que quieren oír. Y hasta pagan, porque no es gratis, pagan, ¿verdad? Cuando que Dios nos dice todo lo que nosotros debemos oír y de a gratis, ¿verdad? Mujeres hermosas, no nos apartemos de Dios porque vamos a terminar haciendo cosas abominables para Dios. Y entonces Él va a cerrar sus oídos y nos va a ignorar, ¿verdad? Ahora fíjense, Saúl tenía miedo de los filisteos, pero no tuvo miedo del silencio del Señor. Creo que el silencio del Señor tenía que haberle dado más temor, ¿no creen? A mí me daría más miedo el silencio del Señor que un ejército filisteo ahí delante de mí o tocando mi puerta, ¿no creen? ¿Qué vamos a hacer, mujeres hermosas, con esta verdad que el Señor nos ha hablado en esta mañana? Hagamos de nuestro Dios nuestro refugio permanente y busquémoslo no por lo que nos puede dar, sino por lo que ya nos dio. Amén. Nos ha dado a su amado Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros para que podamos ser salvos y para que tengamos vida eterna. Amén. Así que, ¿qué más necesitamos, mujeres hermosas, para vivir en Dios y agradecerle por toda nuestra vida, por lo que ha hecho por nosotros? Y para escucharlo más de cerquita, ¿verdad? Y obedecerlo y amarlo por quien Él es y no por lo que nosotros queremos que nos dé. Como dice el Señor en Isaías 55, deje el impío su mal camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si usted es de las que solamente acude al Señor de visita, ¿verdad? Hoy es el día de mudarse permanentemente con el Señor, porque de lo contrario va a llegar el día en que Dios va a cerrarle la puerta en la cara, ¿verdad? Y usted se va a hundir en su pecado, ¿verdad? Recordemos lo que dice el Señor, búsquenme mientras pueda yo ser hallado, ¿verdad? Va a llegar el momento que si usted no le busca en todo tiempo y usted nomás lo busca cuando a usted le conviene, el Señor no se va a dejar encontrar así como hizo con Saúl, ¿verdad? Así que hoy es el día, mujer hermosa, de venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y quedarse a vivir con Él en su corazón. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, seguimos aquí delante de tu presencia, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y Padre, te damos gracias por hablarnos, Padre, por advertirnos, mi Dios eterno. Te suplicamos, oh Señor, que por favor nos hagas entendidas para que nunca nos encontremos en una situación como la de Saúl, Señor. Qué dolor y qué tristeza sería que no nos escucharas, Señor, y que te rieras en nuestra propia cara, Señor, por haber sido desobedientes y malvadas contigo, Señor. Oh Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser entendidas y sabias, Padre. A vivir en ti, Señor, porque decimos que tú vives en nosotros. Pero muchas veces no estamos seguros si de verdad nosotros vivimos en ti, Señor. Y eso es lo importante. Que nosotros vivamos en ti, Señor, de tal manera, Padre, que en todo tiempo te estemos escuchando, Señor, y no nada más cuando nos conviene vayamos y te visitemos, Señor, sino que vivamos contigo y te escuchemos y te obedezcamos, Padre. Así que, oh Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro corazón en tus preciosas y benditas manos, Señor,
y nos sometemos a tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nosotras como la haces en el cielo, Padre. No dejes que nos desviemos de ti, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.